Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es jueves 11 de julio del 2024 y comienzo con las noticias médicas que recorren todo el mundo. En una primera noticia les cuento que la Organización Mundial de Salud ha precalificado la primera vacuna autoadministrada para detectar el virus de la hepatitis C, que puede ser muy útil para ampliar el acceso a las pruebas diagnósticas y para impulsar las actividades encaminadas a eliminar esta enfermedad. La vacuna OraQuick HCV se fabrica para que la empleen usuarios no profesionales, que contiene un solo producto y todos los componentes necesarios para realizar el examen. La Organización Mundial de Salud recomendó en el 2021 que se ofrecieran pruebas de detención de este virus que pudieran usar el usuario automáticamente para complementar los servicios existentes en los países, tras analizar pruebas que mostraran que pudiera dar lugar a un aumento del acceso y la aceptación de los servicios, sobre todo por parte de las personas que no se someterían a otro tipo de pruebas de detención. Cada día la hepatitis víricas cobran 3.500 vidas. De los 50 millones de personas con hepatitis C, solo el 36% había sido diagnosticado y el 20% había recibido tratamiento curativo a finales del 2022. La precalificación por la OMS de esta vacuna significa ampliar los servicios de prueba y tratamiento de esta enfermedad de forma segura y eficaz. En otras noticias nos vamos a Argentina, pues un nuevo tratamiento para el cáncer de endometrio se ha presentado en ese país. Se trata del dostarlimab, una terapia innovadora que se aplica en primera etapa de la enfermedad. Sin embargo, según indican en un comunicado de prensa, también ha demostrado eficacia en la tasa de respuesta objetiva en la calidad de vida de mujeres con estado avanzado o inestabilidad. El cáncer de endometrio comienza con una proliferación de células en el útero, que es el órgano pélvico hueco en forma de pera donde se produce el desarrollo del feto. A menudo el primer síntoma es un sangrado vaginal irregular. Si se detecta precozmente, la extirpación quirúrgica del útero suele curarlo. La eficacia y seguridad del dostarlimab fueron evaluadas en un ensayo clínico que incluyó 494 participantes. Los resultados de este estudio han sido reveladores. 1 de cada 3 personas tratadas con dostarlimab experimentó una respuesta positiva, algo que evidencia la reducción significativa en el riesgo y la progresión de la enfermedad. Los datos sugieren entonces que este tratamiento no solo prolonga la vida de las pacientes, sino que también mejora su calidad de vida, algo crucial en la lucha contra esta enfermedad. El dostarlimab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa específicamente sobre ciertos tumores. En otra noticia, un estudio de 2 décadas demostró que la osteoartritis podía casi triplicar el riesgo de una persona desarrollar una multitud de otras enfermedades crónicas. Pueden incluir enfermedades cardíacas, diabetes, trastorno del estado de ánimo, cáncer y enfermedades de los riñones, el hígado, los pulmones y otros órganos, según un informe publicado recientemente. Los hallazgos sugieren que las personas con artrosis se enfrentan a un riesgo casi 3 veces mayor de desarrollar muchas enfermedades graves. En el estudio, los investigadores analizaron datos médicos de casi 10.000 residentes de la región del sur de Suecia diagnosticados con osteoartritis entre el 2008 y el 2009. Cada uno de estos pacientes con artrosis se emparejó con 2 personas de la misma edad y sexo sin osteoartritis, por lo que se pudieron rastrear y comparar sus patrones de salud. Alrededor de un 42% de las personas que desarrollaron la mayoría de las enfermedades crónicas tenían artrosis, en comparación con un 29% de las que tenían la menor cantidad. Los efectos de la artrosis en el estilo de vida y la salud podían potenciar y explicar este aumento de riesgo, apuntaron así los investigadores. Las personas con artritis son menos propensas a realizar actividades físicas y son más propensas a sufrir inflamación crónica de bajo grado. Las personas más enfermas en el estudio tenían la mayor discapacidad, lo que sugiere que las personas con artrosis son más propensas a experimentar un nivel más alto de discapacidad que los que no lo tienen. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y así podamos cuidar mejor nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana viernes 12 en un próximo episodio.